El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, presentó un proyecto para modificar el impuesto a las ganancias, elevar el piso, que es el mínimo no imponible, a un equivalente a salarios superiores a los 150.000 pesos brutos. Para charlar sobre esto estamos con la analista económica Florencia Gutiérrez del Centro de Economía Política Argentina, CEPA. ¿Cómo anda, Florencia? Gracias por esta charla. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, en principio te quería preguntar a cuántas personas beneficiaría, cuántas dejarían de pagar y cuántas pagarían menos. Bueno, es muy importante este proyecto de ley que se presenta en caso de que se pueda sancionar y de que salga. Tenemos que tener en cuenta que hoy 2,3 millones de personas, o sea, más de 2 millones de personas están alcanzadas por este impuesto, ¿no? Que son aquellos que tienen ingresos que superen los 74.000 pesos, un poquito más. En caso de que se sancione, lo que se van a ver beneficiadas es un gran número de personas, porque esas 2 millones de personas, trabajadores registrados, apenas van a pagar los 730.000 entre trabajadores registrados y jubilados y jubiladas. O sea que tenemos que hablar que el 25%, 26% que pagaban este impuesto se reduce a apenas el 10%. O si lo queremos también mirar de otra manera, tenemos que entender que el 90% de los trabajadores y trabajadoras registradas no van a estar alcanzados por este impuesto. O sea que es un número importante en la cantidad de gente que va a dejar de pagarlo. Bien, en este sentido quería preguntarte cuál es el costo fiscal de la medida, es decir, cuánto dejaría de percibir el Estado. Bueno, ese es un punto importante porque lógicamente el Estado recauda a través de los tributos que cobra. Por lo tanto, esto va a tener un costo fiscal de 40.000 millones de pesos, de acuerdo a lo que el mismo gobierno nacional indica. De esta manera, lo que uno podría decir es, bueno, ¿qué va a pasar con ese costo que tiene este de 40.000 millones de dólares, ¿no? ¿Cómo se va a financiar? Bueno, la realidad, y me parece que esto es interesante de destacar, es que este impuesto, en definitiva, estamos hablando de que va a generar que aquellos que pagaban y que estaban alcanzados tengan un ingreso, digamos, que a fin de mes va a ser superior, ¿no? En realidad van a dejar de pagarlo, por lo tanto es un dinero que van a tener para ponerlo, por ejemplo, en el consumo o para volcarlo a la economía, lo cual generaría reactivación económica, y siempre que hay reactivación, lo que mejora es la recaudación, ¿no? Es como recauda el Estado a través de los impuestos. Por lo tanto, esto lo tenemos que ver como una rueda, ¿no? En la cual se pierde recaudación, pero también se puede mejorar esa recaudación a través de la reactivación económica y del consumo interno. Clarísimo. Coincido con la lectura y de hecho creo que esto ayuda a que el impuesto a las ganancias sea más progresivo. Ahora, dicho esto y volviendo a la cuestión del costo fiscal, esta es una lectura política personal, por supuesto, ahora me dirás si coincidís o no. Desde mi visión, el Estado Nacional venía dándole cierta prioridad a reducir el déficit fiscal y en esta línea había tenido un cierto grado de austeridad. A modo de ejemplo, digo, por ejemplo, el IFE, que es un subsidio que se implementó por la crisis generada por la pandemia, y es un subsidio que se dio 3 veces, pese a que hubo 8 meses de aislamiento social decretado por el gobierno. ¿Qué lectura haces en ese sentido? Sobre todo teniendo en cuenta que, digo, por ejemplo, en este ejemplo que traigo, el IFE iba a las personas de más bajos ingresos, y aquí estamos hablando de trabajadores, trabajadoras que no ganan millones, eso está clarísimo, pero que no son tampoco de los que son de hecho los que más ganan dentro del sistema formal. Sí, a ver, yo creo que cuando hablamos de déficit fiscal, ¿no? Tenemos que hablar de que es cuando el Estado está gastando más de lo que recauda, ¿no? Entonces, ¿la lógica cuál es? Decir, bueno, hay que tratar de ir achicando de a poco ese déficit. Yo no creo que esto se esté haciendo desde el lado del ajuste, ¿no? Porque, bueno, por dos cosas básicamente grandes. La primera, porque está claro que
las erogaciones por parte del Estado tuvieron que ser muy grandes durante todo el año 2020, producto de la pandemia, donde se necesitaron implementar una serie de programas como el que bien vos decís, el IFE o el programa ATP. Ahora también, y a medida de que esos programas, de que la pandemia fue avanzando y se fue superando de a poco y se fue generando una mayor reactivación incipiente, pero reactivación al fin, bueno, todo eso dejó de estar contemplado ya como parte de lo que llamamos el gasto que tiene el Estado. O sea que por ahí podemos decir que hubo una reducción del déficit que va a ser solamente gastos al COVID que no van a estar en este año. Y la otra medida también que creo que por lo menos no es menor, no, dice que también lo que hay que tener en cuenta es que uno puede decir, bueno, el déficit fiscal no solamente es achicar el gasto, ¿no? El déficit fiscal lo tenemos que ver como también mejorar los niveles de recaudación. Y mejorar los niveles de recaudación es lo que viene sucediendo hace casi ya 6 meses, incluso el mes de febrero mostró una recaudación del 51,9% interanual, positiva en términos reales, o sea que gana la inflación. Incluso algunos impuestos, como el IVA, por ejemplo, que es el impuesto más distorsivo, que venía recaudándose por debajo de los niveles de inflación, el mes de febrero muestra una variación real positiva, o sea, se está mejorando el consumo. Y esa me parece que es la apuesta del gobierno de reducir el déficit, mejorando los ingresos a través de la recaudación. ¿Y cómo se mejoran los ingresos de la recaudación? Bueno, cuando hay reactivación económica, no hay mucha fórmula mágica, digamos. Cuando hay reactivación económica y la gente paga, por ejemplo, este año se tuvo que implementar la moratoria para poder saldar algunas deudas impositivas que había. Bueno, son todos mecanismos que apuntan a bajar el déficit fiscal, mejorando los niveles de recaudación y no apuntando a achicar el gasto, ¿no? Como estiman desde algunos lugares, se quiere más desde la ortodoxia económica. Está claro. Por último, bueno, existe una disposición de la Corte Suprema que es de 2016, perdón, en donde lo que se decidió fue que jueces y funcionarios judiciales que ingresaron a partir de 2017 deben tributar el impuesto a las ganancias. Lo cierto es que la mayoría dentro del Poder Judicial estaba desde antes de esa disposición, por lo cual sabemos que la mayoría tiene ese privilegio de no pagarlo. Lo que te quería preguntar es, ¿cuál es, hablando de costo fiscal, cuál es el costo fiscal de que el Poder Judicial goce de este privilegio? Bueno, es interesante porque estamos hablando del privilegio de un sector muy minoritario, pero que tiene los mejores salarios, o uno de los mejores salarios, ¿no? Tenemos que entender que sí, a partir del año 2016, con la ley que se sanciona, aquellos que formen parte del Poder Judicial, fiscales, jueces, que ingresen a partir del año 2017 están exentos de pagar. Pero la realidad es que todo, o sea, tienen que pagarlo, mejor dicho, pero la realidad es que todo el resto está exento dentro de la ley del presupuesto que se presentó el año pasado, pero la ley del presupuesto deja de recaudar 41.000 millones de pesos por lo que no aporta este sector minoritario y privilegiado de trabajadores que tienen esta posibilidad de estar exentos de tributo. Imaginemos que estamos hablando de 41.000 millones de pesos y yo recién les decía que el costo fiscal que le genera al Estado este aumento del mínimo no imponible es de 40.000 millones de pesos, o sea que básicamente se podría saldar por ese lado, ¿no? Es algo que está buena la pregunta, está bueno recordarlo, y también estaría interesante que se ponga la discusión sobre la mesa los privilegios de un sector minoritario, ¿no?